Soy un millonario y le di mi tarjeta de crédito ilimitada a una mendiga. Horas después, lo que ella hizo me hizo romper en lágrimas. El sol se ponía sobre San Miguel de Allende, bañando mi mansión con un resplandor dorado que alguna vez me habría llenado de orgullo. Pero hoy, como tantos otros días, me sentía vacío. Yo, Alejandro Montero, heredero del imperio hotelero Montero, me encontraba parado en el balcón de mi suite principal, con una copa de whisky en la mano, contemplando la vida que fluía en las calles empedradas bajo mis pies. ¿Cómo explicar este vacío que me carcome por dentro? Tengo todo lo que el dinero puede comprar: autos de lujo, jets privados, propiedades en los destinos más exclusivos del mundo. Y sin embargo, aquí estoy, sintiendo que no tengo nada. Doy un sorbo a mi whisky, saboreando el ardor en mi garganta. Es un Macallan de 25 años, una botella que cuesta más que el salario anual de la mayoría de las personas. Pero el sabor me resulta insípido, como todo lo demás en mi vida últimamente. Mis ojos vagan por las calles de San Miguel, observando a los turistas que deambulan, maravillados por la belleza colonial de la ciudad. Los envidio su capacidad de asombrarse, de encontrar alegría en las pequeñas cosas. ¿Cuándo fue la última vez que sentí esa emoción genuina? Mi mente vuelve a los días de mi juventud, cuando aún creía que podía cambiar el mundo, antes de que el peso de las expectativas familiares y la codicia corporativa me consumieran. Recuerdo vagamente a un Alejandro diferente, uno que se preocupaba por algo más que los números en una cuenta bancaria. El sonido de mi teléfono me saca de mis cavilaciones. Es mi asistente, recordándome la junta directiva de mañana. Otro día, otra negociación, otra adquisición. La rueda sigue girando, y yo con ella, atrapado en un ciclo interminable de hacer más dinero del que podría gastar en 100 vidas. Suspiro profundamente y vuelvo a entrar en mi habitación. El lujo que me rodea de repente me parece obsceno. Las sábanas de seda egipcia, los muebles de diseñador, las obras de arte que adornan las paredes, todo me parece una burla cruel a la vida que se desarrolla fuera de estos muros dorados. Me dejo caer en un sillón de cuero italiano, cerrando los ojos por un momento. ¿Cómo llegué a este punto? ¿En qué momento perdí de vista lo que realmente importa en la vida? El rostro de mi madre aparece en mi mente, Esmeralda Montero, la matriarca de nuestra dinastía, una mujer de hierro que me moldeó a su imagen y semejanza. Los Montero no muestran debilidad, Alejandro. Su voz resuena en mi cabeza. El mundo es de los fuertes, de los que toman lo que quieren sin dudarlo. Abro los ojos y miro alrededor. Este cuarto, esta mansión, todo este imperio, ¿es esto realmente lo que quiero o es lo que ella quiere para mí? Me levanto abruptamente, sintiendo la necesidad urgente de aire fresco. Salgo de mi habitación y bajo las escaleras de mármol, ignorando las miradas curiosas del personal. Necesito salir, necesito sentir algo real. Las calles de San Miguel me reciben con su bullicio nocturno. Camino sin rumbo, mezclándome con la multitud. Nadie me reconoce aquí. Soy solo otro rostro en la noche. Es liberador y aterrador al mismo tiempo. Mis pasos me llevan al jardín principal, el corazón de la ciudad. La parroquia de San Miguel Arcángel se alza majestuosa frente a mí, sus torres rosadas iluminadas contra el cielo nocturno. Me siento en una banca, observando a las parejas que pasean, a los músicos que tocan en las esquinas, a los niños que corren jugando, y entonces la veo, una mujer sentada en el suelo, apoyada contra una pared. Su ropa está desgastada, su cabello enmarañado, pero hay algo en sus ojos que me cautiva, una chispa de vida, de dignidad, que persiste a pesar de las circunstancias. Sin pensarlo me acerco a ella. Nuestras miradas se cruzan y por un momento el mundo se detiene. Hay algo familiar en esos ojos, algo que despierta un recuerdo enterrado en lo profundo de mi ser. «Buenas noches», le digo, sorprendido por el temblor en mi propia voz. Ella me mira con una mezcla de curiosidad y cautela. «Buenas noches, señor», responde con una voz que, a pesar de su situación, suena melodiosa y digna. No sé qué me posee en ese momento. Tal vez es la desesperación por sentir algo, cualquier cosa. Tal vez es un impulso de locura.
O tal vez, solo tal vez, es un destino que ha estado esperando pacientemente a que yo lo encuentre. Saco mi billetera y extraigo mi tarjeta de crédito negra, aquella sin límite que rara vez uso. La extiendo hacia ella, observando cómo sus ojos se abren con sorpresa. Tómela, le digo. Úsela durante las próximas 24 horas. Gaste lo que quiera, donde quiera. Ella me mira como si me hubiera vuelto loco. Tal vez lo estoy. ¿Por qué haría eso?, pregunta desconfiada. Sonrío, sintiendo una emoción que no había experimentado en años. Porque quiero ver qué hará con ella. Porque necesito creer que aún existe bondad en este mundo. Porque necesito sentir algo real. Sus dedos rozan los míos cuando toma la tarjeta y siento una corriente eléctrica recorrer mi cuerpo. Hay una historia en esos ojos, una historia que necesito descubrir. Volveré mañana a esta hora, le digo, y entonces me contará qué hizo con ella. Me doy la vuelta y camino de regreso a mi mansión, sintiendo que acabo de cambiar el curso de mi vida. Por primera vez en años, siento una chispa de esperanza, una promesa de algo nuevo y emocionante. Esa noche, mientras miro el techo de mi habitación, no puedo dejar de pensar en ella, en sus ojos, en su voz, en la forma en que tomó la tarjeta. ¿Qué hará? ¿Comprará lujos para sí misma? ¿Ayudará a otros? ¿Desaparecerá con el dinero? Por primera vez en mucho tiempo, estoy ansioso porque llegue el mañana. Por primera vez en años, siento que estoy al borde de algo importante, algo que podría darle sentido a mi existencia. Cierro los ojos y en lugar de la habitual oscuridad vacía veo su rostro, y con esa imagen en mente me sumerjo en el sueño más profundo y reparador que he tenido en décadas. El sol apenas despuntaba en el horizonte cuando me desperté, con una ansiedad que no sentía desde mi juventud. Las horas se arrastraban mientras esperaba el momento de volver al jardín principal. Intenté distraerme con trabajo, pero mi mente volvía constantemente a la mujer misteriosa y a mi tarjeta de crédito. Finalmente, cuando el sol comenzaba a ocultarse, salí de la mansión con el corazón latiendo aceleradamente. Las calles de San Miguel de Allende parecían diferentes hoy, llenas de posibilidades y secretos por descubrir. Llegué al jardín principal y la busqué con la mirada, temiendo por un momento que no apareciera. Y entonces la vi, sentada en la misma banca donde nos habíamos encontrado la noche anterior. Se veía diferente, no por su ropa, que seguía siendo humilde, sino por su postura, por el brillo en sus ojos. Me acerqué sintiendo una mezcla de curiosidad y temor. «Buenas noches», dije, sentándome a su lado. Ella me miró con una sonrisa que iluminó todo su rostro. «Buenas noches, señor Montero». Me sorprendió que supiera mi nombre, pero supongo que no debería haberlo hecho. Mi rostro aparecía con frecuencia en los periódicos y revistas de negocios. ¿Puedo preguntarle su nombre?, inquirí, dándome cuenta de que ni siquiera sabía cómo llamarla. «Carmen», respondió ella, su voz suave pero firme. «Carmen Sánchez». Asentí saboreando el nombre. Carmen. Parecía adecuado para ella, melodioso y con un toque de misterio. «Bien, Carmen», dije, tratando de mantener mi voz casual a pesar de mi creciente curiosidad. «¿Qué hizo con la tarjeta?». Ella sonrió de nuevo, esta vez con un brillo travieso en sus ojos. «Algo que quizás le sorprenda, señor Montero». Sacó un sobre de su bolso gastado y me lo entregó. Lo abrí con manos temblorosas, encontrando dentro el recibo de una transferencia bancaria por una suma considerable. Mis ojos se abrieron de par en par al ver el monto. ¿$500,000 de pesos?, pregunté atónito. «¿A quién?». «A mi hija», respondió Carmen, su voz mezclando orgullo y tristeza. «O más bien a la cuenta que establecí para ella hace muchos años». La miré confundido. «No entiendo. Si tiene una hija, ¿por qué?». Dejé la pregunta en el aire, no queriendo ofenderla al mencionar su situación actual. Carmen suspiró, mirando hacia la imponente parroquia frente a nosotros. «Es una larga historia, señor Montero, una que implica sacrificios que usted quizás no pueda comprender». Sentí una punzada de culpa ante sus palabras. Ella tenía razón. ¿Qué sabía yo de sacrificios? «Me gustaría entender», dije suavemente. «Si está dispuesta a contarme». Ella me miró largo y tendido, como si estuviera evaluando mi sinceridad. Finalmente, asintió.
Hace 18 años, comenzó. Yo era una joven llena de sueños. Estudiaba en la universidad, tenía un novio al que amaba con locura y creía que el mundo estaba a mis pies. Su voz se quebró ligeramente, pero entonces quedé embarazada. Escuché en silencio mientras Carmen desenrollaba su historia. Me habló de la alegría inicial, del miedo que siguió, de las dificultades que enfrentó. Su familia la había rechazado, su novio había desaparecido y se encontró sola y asustada. Pero amaba a mi bebé, dijo, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. La amaba más que a nada en el mundo, y por eso tuve que dejarla ir. Me contó cómo había tomado la dolorosa decisión de dar a su hija en adopción, sabiendo que no podía ofrecerle la vida que merecía. Cómo había establecido una cuenta bancaria con los pocos ahorros que tenía, prometiéndose a sí misma que algún día le daría a su hija todo lo que no pudo darle de pequeña. Durante años, continuó, he estado poniendo cada peso que podía en esa cuenta. A veces eran solo unas monedas, otras veces lograba ahorrar más. Pero nunca dejé de pensar en ella, de trabajar por ella. La miré asombrado por su fuerza, por su amor incondicional. ¿Y el dinero que transferiste ayer? Carmen sonrió, una sonrisa llena de esperanza y melancolía. Es para su educación universitaria. Siempre soñé con que ella tuviera las oportunidades que yo no tuve. Ahora, gracias a usted, ese sueño puede hacerse realidad. Me quedé sin palabras. Había esperado que gastara el dinero en lujos, en caprichos. Nunca imaginé este nivel de altruismo, de amor desinteresado. ¿Qué pasó después?, pregunté, necesitando saber más. ¿Cómo terminaste? Nuevamente, no pude terminar la pregunta. Carmen suspiró. La vida no siempre es justa, señor Montero. Después de dar a mi hija en adopción, caí en una profunda depresión. Perdí mi trabajo, mi apartamento. Antes de darme cuenta, estaba en las calles. Pero nunca perdí la esperanza. Nunca dejé de luchar. Miré a mi alrededor, a las familias que paseaban por el jardín, ajenas a la historia de amor y sacrificio que se desarrollaba en esta banca. Me sentí pequeño, insignificante en comparación con la grandeza del corazón de Carmen. ¿Y no gastaste nada en ti misma?, pregunté incrédulo. Ella sacó una pequeña bolsa de papel de su regazo. Compré esto, dijo, mostrándome un sándwich y una botella de agua. Y se detuvo como si dudara en continuar. La alenté con un gesto. Y compré esto, dijo, sacando una pequeña caja de su bolsillo. La abrió revelando un delicado medallón de plata. Siempre quise tener algo para recordar a mi hija, algo que pudiera llevar cerca de mi corazón. Sentí un nudo en la garganta. Esta mujer que no tenía nada había pensado primero en los demás, en su hija, antes que en sí misma. Carmen, dije, mi voz ronca por la emoción. Eres la persona más extraordinaria que he conocido. Ella se sonrojó ligeramente, bajando la mirada. Solo soy una madre que ama a su hija, señor Montero. No hay nada extraordinario en eso. Pero yo sabía que estaba equivocada. Había algo extraordinario en Carmen, algo que me hacía querer ser mejor, que despertaba en mí emociones que creía olvidadas. Me gustaría ayudarte, dije impulsivamente, a encontrar a tu hija, a reunirte con ella, si me lo permites. Carmen me miró, sorprendida. ¿Por qué haría eso por mí? La pregunta me tomó desprevenido. Porque, en efecto, apenas conocía a esta mujer, y sin embargo sentía una conexión con ella que no podía explicar. Porque creo que te lo mereces, respondí finalmente. Porque quiero ver el final de esta historia. Y porque creo que ayudándote, tal vez pueda encontrar algo que he perdido. Carmen me estudió por un largo momento, como si estuviera viendo algo en mí que ni yo mismo podía ver. Finalmente, asintió lentamente. Está bien, dijo suavemente. Acepto su ayuda, señor Montero, pero con una condición. ¿Cuál?, pregunté intrigado. Que me llame Alejandro, respondió con una pequeña sonrisa. Si vamos a embarcarnos en esta aventura juntos, creo que podemos dejar las formalidades de lado. Sonreí, sintiendo que algo dentro de mí se descongelaba. Trato hecho, Carmen. Mientras nos levantábamos de la banca, sentí que estaba al borde de algo grande, algo que cambiaría mi vida para siempre. No sabía qué nos depararía el futuro,
pero por primera vez en años, estaba emocionado por descubrirlo. Miré a Carmen, esta mujer que había sacrificado todo por amor, y supe que ya nada volvería a ser igual. El vacío que había sentido durante tanto tiempo comenzaba a llenarse con algo nuevo. Esperanza, propósito y tal vez, solo tal vez, el comienzo de algo maravilloso. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y descubrimientos. Instalé a Carmen en una suite de uno de mis hoteles en San Miguel de Allende, a pesar de sus protestas iniciales. Es temporal, le aseguré, hasta que podamos encontrar a tu hija y resolver tu situación. Mientras Carmen se adaptaba a su nuevo entorno, yo me sumergí en una investigación frenética. Contraté a los mejores investigadores privados del país. Moví todos los hilos posibles en busca de información sobre la hija de Carmen. Sin embargo, las adopciones de hace 18 años estaban envueltas en capas de burocracia y secretismo que parecían impenetrables. Una tarde, frustrado por la falta de avances, decidí buscar en los archivos de mi propia familia. Si iba a ayudar a Carmen a desentrañar su pasado, tal vez necesitaba enfrentar el mío primero. El estudio de mi padre en la mansión Montero siempre había sido un lugar prohibido en mi infancia. Ahora, como dueño de todo el imperio, tenía acceso ilimitado, pero rara vez entraba allí. El olor a cuero y tabañol me transportó instantáneamente a mi niñez, a los momentos en que mi padre me llamaba para sus charlas de hombre a hombre, que invariablemente terminaban en reprimendas por no estar a la altura del apellido Montero. Comencé a revisar los viejos archivadores sin saber exactamente qué buscaba. Facturas, contratos, fotos familiares. Nada parecía relevante hasta que mis ojos se posaron en una carpeta marcada simplemente como Asunto CS. Con el corazón latiendo aceleradamente, abrí la carpeta. Lo que encontré dentro me dejó sin aliento. Cartas, docenas de ellas, todas dirigidas a mí, todas de la misma persona, Carmen Sánchez. Con manos temblorosas, comencé a leer. Las primeras cartas estaban llenas de amor, de planes para el futuro, de sueños compartidos. Hablaban de una relación que yo no recordaba, de un amor que aparentemente había olvidado. Mi querido Alejandro, decía una de ellas, cada día que pasa, estoy más segura de que eres el amor de mi vida. No puedo esperar para contarte la maravillosa noticia que tengo para ti. Nos veremos esta noche en nuestro lugar especial. La fecha de la carta coincidía con el tiempo en que Carmen había quedado embarazada. Mi mente daba vueltas. ¿Era posible? ¿Podría ser que...? Seguí leyendo, mi corazón hundiéndose cada vez más. Las cartas cambiaban de tono, volviéndose desesperadas, suplicantes. Alejandro, ¿por qué no respondes mis llamadas? ¿Por qué te has ido sin decir adiós? Por favor, necesito hablar contigo, es importante. Han pasado meses y no he sabido nada de ti. Tu madre dice que estás en el extranjero, pero no me da más detalles. Por favor, Alejandro, vuelve, te necesito. Nuestro bebé te necesita. La última carta me dejó helado. Querido Alejandro, esta será mi última carta. He entendido finalmente que no volverás, que lo nuestro ha terminado. No sé qué pasó, qué hice mal, pero ya no importa. Solo quiero que sepas que a pesar de todo, no te guardo rencor. Nuestra hija nació ayer. Es hermosa, perfecta. Tiene tus ojos. Quisiera poder quedármela, pero sé que no puedo ofrecerle la vida que se merece. La he dado en adopción, con la esperanza de que tenga un futuro mejor del que yo podría darle. No te pido nada, Alejandro. Solo quería que supieras que tienes una hija en algún lugar del mundo. Tal vez algún día la conozcas, tal vez algún día entiendas por qué tuve que hacer lo que hice. Adiós, mi amor. Espero que la vida te trate bien. Siempre tuya, Carmen. Me derrumbé en la silla de mi padre, abrumado por las revelaciones. ¿Cómo era posible que no recordara nada de esto? ¿Cómo pude haber olvidado a Carmen, nuestro amor, nuestra hija? Y entonces, como un rayo, un recuerdo surgió de las profundidades de mi mente. El verano antes de irme a estudiar al extranjero. Una fiesta en la mansión. Mi madre, Esmeralda, ofreciéndome una copa de champán. Por tu futuro, hijo mío, me había dicho. Y después, nada.
un vacío en mi memoria que se extendía por meses. Con una claridad repentina y aterradora, comencé a atar cabos. Mi madre, ella debía haber estado detrás de todo esto. Ella habría visto a Carmen como una amenaza para sus planes, para el futuro que había trazado para mí. ¿Hasta dónde habría llegado para separarnos? ¿Qué me había hecho para borrar mis recuerdos de Carmen? Sentí una mezcla de rabia y dolor como nunca antes había experimentado. Rabia hacia mi madre por sus manipulaciones, dolor por la vida que podría haber tenido, por la familia que me fue arrebatada. En ese momento, mi teléfono sonó. Era Carmen. «Alejandro», su voz sonaba emocionada. «Acabo de recibir una llamada de uno de tus investigadores. Creen que han encontrado a mi hija, nuestra hija». Me quedé en silencio tratando de procesar todo. ¿Cómo le explicaría a Carmen lo que acababa de descubrir? ¿Cómo le diría que yo era el hombre que la había abandonado, el padre de su hija? «Alejandro, ¿estás ahí?». La voz de Carmen me trajo de vuelta al presente. «Sí, estoy aquí», respondí, mi voz apenas un susurro. «Carmen, tenemos que hablar. Hay algo que necesitas saber». «¿Qué pasa? Suenas extraño». Tomé una respiración profunda. «Es mejor que lo hablemos en persona. Voy para allá». Colgué el teléfono, mi mente un torbellino de emociones y preguntas sin respuesta. Mientras me dirigía hacia la puerta, mi mirada se posó en una foto de mi madre en el escritorio. Sus ojos fríos y calculadores parecían burlarse de mí. «¿Qué has hecho, madre?», murmuré. «¿Qué nos has hecho a todos?». Salí del estudio con las cartas en la mano, determinado a descubrir la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. El pasado que creía conocer se desmoronaba a mi alrededor, pero en medio del caos, una cosa estaba clara. Tenía que hacer las cosas bien con Carmen y con nuestra hija. El camino hacia la redención sería largo y difícil, pero por primera vez en mi vida, sentía que tenía un propósito real. Ya no era solo el magnate hotelero Alejandro Montero. Era un hombre en busca de su verdadera identidad, de su familia perdida y de una segunda oportunidad que nunca supo que necesitaba. Mientras conducía hacia el hotel donde se alojaba Carmen, me preparé para la conversación más difícil de mi vida. No sabía cómo reaccionaría ella, si podría perdonarme por un abandono del que ni siquiera era consciente. Pero sabía una cosa: esta vez no huiría. Esta vez enfrentaría la verdad, por dolorosa que fuera. El sol se ponía sobre San Miguel de Allende, tiñendo el cielo de un rojo intenso. Un nuevo capítulo de mi vida estaba a punto de comenzar, y por primera vez en años sentí una mezcla de miedo y esperanza ante lo que el futuro podría deparar. El trayecto hacia el hotel me pareció eterno. Cada semáforo en rojo era una tortura, cada vuelta una oportunidad para dar marcha atrás. Pero seguí adelante, las cartas de Carmen quemando un agujero metafórico en el asiento del pasajero. Cuando finalmente llegué, me quedé sentado en el auto por varios minutos, tratando de reunir el coraje necesario para enfrentar a Carmen. ¿Cómo le explicas a alguien que eres la persona que la abandonó, que le causó tanto dolor y que ni siquiera lo recordabas hasta hace unas horas? Con un suspiro profundo, salí del auto y entré al hotel. El ascensor subió lentamente hacia la suite de Carmen, cada piso un recordatorio de lo mucho que había cambiado mi vida en tan poco tiempo. Toqué la puerta con mano temblorosa. Carmen abrió casi de inmediato, su rostro iluminado por una sonrisa que se desvaneció al ver mi expresión. «Alejandro, ¿qué pasa?», preguntó haciéndose a un lado para dejarme entrar. Me senté en el sofá de la suite, incapaz de mirarla a los ojos. Carmen se sentó frente a mí, su preocupación palpable en el aire. «Carmen», comencé, mi voz apenas un susurro. «Hay algo que necesito decirte, algo que acabo de descubrir y que cambiará todo». Lentamente saqué las cartas de mi bolsillo y se las entregué. Vi cómo sus ojos se abrían con reconocimiento, cómo sus manos temblaban al tomar los papeles amarillentos. «¿Dónde?», comenzó, pero se interrumpió al empezar a leer. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía oír el latido de mi propio corazón, el tic-tac del reloj en la pared, el suave susurro de papel mientras Carmen pasaba de una carta a otra. Finalmente, levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas.
Su rostro una mezcla de emociones que no pude descifrar. ¿Tú eres él?, preguntó, su voz quebrada. Asentí, incapaz de formar palabras. ¿Pero cómo? ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué me abandonaste? Las preguntas salieron en rápida sucesión, cada una un golpe a mi corazón. Carmen, yo no lo recordaba, dije, mi voz cargada de remordimiento. No recordaba nada de nosotros hasta que encontré estas cartas hoy. Es como si esa parte de mi vida hubiera sido borrada. Le conté sobre mis sospechas hacia mi madre, sobre el verano antes de irme al extranjero, sobre el vacío en mis recuerdos. Con cada palabra vi cómo el rostro de Carmen pasaba de la confusión al shock y luego a una creciente comprensión. Tu madre, dijo finalmente. Ella vino a verme una vez poco después de que desapareciste. Me dijo que te habías ido, que no querías saber nada de mí ni del bebé. Yo le creí. Sentí una oleada de rabia hacia mi madre, hacia lo que nos había hecho a ambos. Lo siento tanto, Carmen. Si hubiera sabido, si hubiera recordado... Carmen se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Por un momento terrible, pensé que me pediría que me fuera, que nunca más quería verme. Pero entonces se volvió hacia mí y vi algo en sus ojos que me quitó el aliento. Compasión. Alejandro, dijo suavemente, ambos fuimos víctimas. Tú perdiste tus recuerdos. Yo perdí la esperanza. Pero ahora tenemos una oportunidad de recuperar lo que nos quitaron. Me levanté acercándome a ella con cautela. ¿Podrás perdonarme alguna vez? Ella sonrió, una sonrisa triste, pero llena de ternura. No hay nada que perdonar, Alejandro. No fue tu culpa. Y entonces, para mi sorpresa, me abrazó. Fue un abrazo cargado de emociones, dolor por el tiempo perdido, alivio por la verdad revelada y quizás, solo quizás, un atisbo de esperanza para el futuro. Nos quedamos así por lo que pareció una eternidad, dejando que años de dolor y soledad se disolvieran en ese abrazo. Cuando finalmente nos separamos, ambos teníamos los ojos húmedos. Tenemos una hija, dije, la realidad de esas palabras golpeándome con toda su fuerza. Carmen asintió, una mezcla de ansiedad y emoción en su rostro. El investigador dijo que la había localizado. Se llama Lucía. Vive aquí, en San Miguel de Allende. Mi corazón dio un vuelco. Nuestra hija tan cerca todo este tiempo. ¿Quieres que la busquemos juntos?, pregunté, temeroso de su respuesta. Carmen tomó mi mano entrelazando nuestros dedos. Juntos, dijo con firmeza. En ese momento, sentí que algo cambiaba dentro de mí. El vacío que había sentido durante tantos años comenzaba a llenarse. Tenía un propósito, una familia que recuperar. Hay algo más que debemos hacer primero, dije, mi determinación creciendo con cada segundo. Necesitamos enfrentar a mi madre. Necesitamos respuestas. Carmen apretó mi mano. Estaré contigo en cada paso del camino. Salimos de la suite, dejando atrás el peso del pasado y caminando juntos hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Mientras bajábamos en el ascensor, me di cuenta de que, por primera vez en mi vida adulta, no estaba solo. Tenía a Carmen a mi lado, y pronto esperaba, tendríamos a nuestra hija también. El sol se ponía sobre San Miguel de Allende cuando salimos del hotel. Las calles empedradas brillaban con la luz dorada del atardecer, como si el universo mismo estuviera celebrando nuestro reencuentro. ¿Estás listo?, preguntó Carmen mientras nos dirigíamos hacia mi auto. Tomé una respiración profunda, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Listo, respondí, mientras conducía hacia la mansión Montero, donde sabía que encontraríamos a mi madre. No pude evitar pensar en cómo había cambiado mi vida en tan solo unos días. De ser un magnate solitario y vacío, me había convertido en un hombre con un pasado recién descubierto, un presente lleno de emociones y un futuro por el que valía la pena luchar. La confrontación con mi madre sería difícil, lo sabía, pero con Carmen a mi lado me sentía capaz de enfrentar cualquier cosa. El camino hacia la verdad y la redención no sería fácil, pero por primera vez en mi vida sentía que estaba en el camino correcto. Mientras la mansión Montero aparecía en el horizonte, imponente y amenazadora,
Sentí la mano de Carmen sobre la mía. No necesitábamos palabras. Ambos sabíamos que pasara lo que pasara, lo enfrentaríamos juntos. El capítulo de mi vida como el solitario magnate Alejandro Montero había terminado. Ahora comenzaba uno nuevo, lleno de desafíos, pero también de amor, familia y la promesa de un futuro que nunca me había atrevido a imaginar. La mansión Montero se alzaba ante nosotros, imponente y fría como siempre la había conocido. Sin embargo, esta noche parecía diferente. Más amenazadora, quizás, o simplemente más real de lo que nunca antes la había percibido. Carmen y yo intercambiamos una mirada antes de salir del auto. No necesitábamos palabras. Ambos sabíamos lo que estaba en juego. Con un suspiro profundo, tomé su mano y juntos caminamos hacia la entrada principal. El mayordomo, Ernesto, nos recibió con una expresión de sorpresa mal disimulada. No era común que yo trajera visitas, mucho menos a estas horas de la noche. «Buenas noches, señor Montero», dijo Ernesto, su mirada curiosa desviándose hacia Carmen. «La señora Esmeralda está en el salón principal». «Gracias, Ernesto», respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. «Por favor, asegúrate de que no nos molesten». Ernesto asintió y se retiró discretamente, mientras Carmen y yo nos dirigíamos hacia el salón. Con cada paso, sentía cómo el peso de los años de mentiras y manipulación se acumulaba sobre mis hombros. Al entrar al salón, la vi. Esmeralda Montero, la matriarca de nuestra familia, estaba sentada en su sillón favorito, un vaso de coñac en la mano y una expresión de fría compostura en su rostro. Sin embargo, pude notar cómo sus ojos se abrieron ligeramente al ver a Carmen. «Alejandro», dijo, su voz controlada como siempre, «no esperaba verte esta noche, y veo que has traído compañía». Me adelanté sin soltar la mano de Carmen. «Madre, tenemos que hablar». Esmeralda arqueó una ceja, su mirada pasando de mí a Carmen y de vuelta. «Ya veo. ¿Y de qué exactamente tenemos que hablar?» Saqué las cartas de mi bolsillo y las arrojé sobre la mesa de centro. Vi cómo el color abandonaba el rostro de mi madre, cómo sus manos se tensaban alrededor de su vaso. «De esto», dije, mi voz temblando de emoción contenida, «de cómo me separaste de Carmen, de cómo me ocultaste que tenía una hija, de cómo manipulaste nuestras vidas durante todos estos años». Esmeralda se levantó lentamente, su compostura regresando gradualmente. «Alejandro, hijo mío, no entiendes. Todo lo que hice, lo hice por tu bien». «¿Por mi bien?», repetí, incrédulo. «¿Cómo puede ser por mi bien separarme de la mujer que amaba? ¿De mi propia hija?». Carmen dio un paso adelante. «Señora Montero», dijo, su voz sorprendentemente calmada. «¿Por qué? ¿Por qué nos hizo esto?». Esmeralda miró a Carmen y por un momento vi un destello de culpa, remordimiento, pero desapareció tan rápido como había aparecido. «Ustedes eran jóvenes», comenzó Esmeralda, su voz adquiriendo un tono defensivo. «Alejandro tenía un futuro brillante por delante. No podía permitir que lo arruinara por un romance juvenil y un embarazo no planeado». Sentí que la rabia crecía dentro de mí. «¿Y eso te dio derecho a decidir por nosotros? ¿A borrar mis recuerdos? ¿Cómo lo hiciste, madre? ¿Qué me diste esa noche en la fiesta?». Esmeralda se dejó caer de nuevo en su sillón, de repente pareciendo mucho más vieja y cansada. «Era un medicamento experimental», admitió finalmente. «Se suponía que solo nublaría tus recuerdos recientes, para que pudieras irte al extranjero sin remordimientos. No esperaba que borrara tanto». Me quedé sin aliento. La magnitud de lo que mi madre había hecho, de lo que nos había robado a Carmen y a mí, me golpeó con toda su fuerza. «¿Y después?», preguntó Carmen, su voz quebrándose ligeramente. «¿Por qué me dijo que Alejandro no quería saber nada de mí ni del bebé?». Esmeralda tuvo al menos la decencia de parecer avergonzada. Pensé que era lo mejor, que ambos podrían seguir adelante con sus vidas. «Nunca imaginé». «¿Qué?», interrumpí, mi voz cargada de amargura. «¿Nunca imaginaste que nos volveríamos a encontrar? ¿Que descubriríamos la verdad?». «No», respondió Esmeralda, y por primera vez vi verdadero arrepentimiento en sus ojos. «Nunca imaginé cuánto dolor les causaría a ambos, cuánto te cambiaría, Alejandro». El silencio cayó sobre el salón, pesado y opresivo. Miré a Carmen.
viendo en sus ojos el reflejo de mi propio dolor y confusión. «Tenemos una hija», dije finalmente, volviéndome hacia mi madre. «Se llama Lucía. Vive aquí en San Miguel de Allende. ¿Lo sabías?» Esmeralda negó con la cabeza. «No, no lo sabía. Yo perdí el rastro de Carmen después de que se fue. Pensé que era lo mejor no interferir más». Carmen dio un paso adelante, su voz firme a pesar de las lágrimas en sus ojos. «Señora Montero, usted nos robó años que nunca podremos recuperar. Nos robó la oportunidad de criar a nuestra hija juntos, pero ahora tenemos la oportunidad de recuperar algo de lo que perdimos. Y necesitamos saber si va a interferir nuevamente». Mi madre nos miró a ambos, y por primera vez en mi vida vi verdadera vulnerabilidad en sus ojos. «No», dijo suavemente, «no interferiré. He causado suficiente daño». Me acerqué a ella, sintiendo una mezcla de ira y compasión. «Madre, lo que hiciste, no sé si alguna vez podré perdonarte completamente. Pero ahora necesito que me digas toda la verdad. Todo lo que sabes sobre esa noche, sobre el medicamento que me diste, sobre lo que pasó después. Necesito entender». Esmeralda asintió lentamente. «Les diré todo», prometió. «Pero primero, creo que deberían ir a buscar a su hija. Han esperado demasiado tiempo ya». Miré a Carmen viendo en sus ojos la misma mezcla de emociones que sentía yo. Ansiedad, esperanza, miedo, amor. «Tiene razón», dijo Carmen suavemente. «Necesitamos encontrar a Lucía primero. Luego volveremos por respuestas». Asentí, tomando la mano de Carmen nuevamente. Nos volvimos para salir del salón, pero antes de hacerlo, me giré una última vez hacia mi madre. «Volveremos», dije, mi voz una mezcla de promesa y advertencia. «Y cuando lo hagamos, espero que estés lista para enfrentar las consecuencias de tus acciones». Salimos de la mansión Montero, sintiéndonos exhaustos, pero, de alguna manera, más ligeros. La verdad, por dolorosa que fuera, nos había liberado de años de dudas y preguntas sin respuesta. Mientras caminábamos hacia el auto, Carmen se detuvo de repente. «Alejandro», dijo, su voz temblando ligeramente, «¿estás listo para esto? ¿Para conocer a nuestra hija?» La miré, viendo en sus ojos el reflejo de mis propios miedos y esperanzas. «No», admití honestamente, «pero creo que nunca estaré completamente listo. Lo único que sé es que quiero hacer esto contigo, que quiero intentar ser la familia que siempre debimos ser». Carmen sonrió, una sonrisa que iluminó la noche y mi corazón. «Entonces hagámoslo», dijo. «Vamos a buscar a nuestra Lucía». Mientras nos subíamos al auto, sentí una mezcla de anticipación y terror. No sabía cómo reaccionaría Lucía al conocernos, si nos aceptaría en su vida, pero por primera vez en mucho tiempo sentía esperanza. Esperanza de un futuro que hace solo unos días ni siquiera sabía que existía. El motor rugió a la vida y nos alejamos de la mansión Montero, dejando atrás el peso del pasado y dirigiéndonos hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. La noche de San Miguel de Allende nos envolvió, las estrellas brillando sobre nosotros como promesas de un nuevo comienzo. Las calles de San Miguel de Allende parecían diferentes esa noche. Cada esquina, cada farol, cada sombra proyectada por la luz de la luna parecía cargada de significado, mientras Carmen y yo nos dirigíamos hacia la dirección que el investigador nos había proporcionado. «¿Cómo crees que sea?», preguntó Carmen en voz baja, rompiendo el tenso silencio que se había instalado en el auto. Reflexioné por un momento. «No lo sé», admití, «pero espero que haya heredado tu fuerza y tu compasión». Carmen sonrió débilmente, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Y tu determinación», añadió, «tu capacidad de enfrentar la verdad, por dolorosa que sea». Llegamos a una modesta casa en las afueras de la ciudad. Las luces estaban encendidas, proyectando un cálido resplandor a través de las cortinas. Por un momento nos quedamos en el auto, paralizados por el miedo y la anticipación. «¿Y si no quiere conocernos?», susurró Carmen, dando voz a nuestros temores compartidos. Tomé su mano entrelazando nuestros dedos. «Entonces respetaremos su decisión», dije, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. «Pero al menos sabrá la verdad, sabrá que nunca dejamos de amarla». Con un profundo suspiro salimos del auto y caminamos hacia la puerta.
Cada paso parecía una eternidad. Finalmente llegamos al umbral. Intercambiamos una última mirada antes de que yo levantara la mano y tocara el timbre. Los segundos que siguieron fueron los más largos de mi vida. Escuchamos pasos acercándose y luego la puerta se abrió. Y allí estaba ella, Lucía, nuestra hija. Era hermosa. Tenía los ojos de Carmen, su misma nariz, pero podía ver mi barbilla, la forma de mis cejas. Era como mirar un espejo que reflejara partes de ambos, fusionadas en una persona completamente única. ¿Sí?, preguntó mirándonos con curiosidad. ¿Puedo ayudarlos? Por un momento me quedé sin palabras. Todo lo que había planeado decir se evaporó de mi mente. Fue Carmen quien encontró su voz primero. Lucía, dijo suavemente, su voz temblando ligeramente. Mi nombre es Carmen Sánchez y él es Alejandro Montero. Nosotros somos tus padres biológicos. Vi cómo los ojos de Lucía se abrían con sorpresa, cómo su mano se aferraba al marco de la puerta. Por un terrible momento, temí que nos cerrara la puerta en la cara. Pero entonces, para mi sorpresa, dio un paso atrás. «Pasen», dijo, su voz apenas un susurro. «Creo que tenemos mucho de qué hablar». Entramos en la casa siguiendo a Lucía hasta una acogedora sala de estar. Fotos familiares adornaban las paredes, recordándonos dolorosamente todos los momentos que nos habíamos perdido. Nos sentamos, un silencio incómodo llenando la habitación. Lucía nos miraba, sus ojos pasando de Carmen a mí y de vuelta, como si estuviera tratando de reconciliar nuestra presencia con todo lo que creía saber sobre su vida. «¿Por qué ahora?», preguntó finalmente. «Han pasado 18 años. ¿Por qué aparecen ahora?». Intercambié una mirada con Carmen antes de responder. «Es una larga historia», comencé. «Una historia llena de malentendidos, manipulaciones y pérdida. Pero lo más importante que debes saber es que nunca, ni por un momento, dejamos de amarte». Y así comenzamos a contar nuestra historia. Le hablamos de nuestro amor de juventud, de la interferencia de mi madre, de cómo nos habían separado. Le contamos sobre el medicamento que me habían dado para borrar mis recuerdos, sobre cómo Carmen se había visto obligada a darla en adopción creyendo que yo la había abandonado. Mientras hablábamos, vi una gama de emociones pasar por el rostro de Lucía. Shock, incredulidad, ira, tristeza y finalmente una chispa de comprensión. «Toda mi vida», dijo Lucía cuando terminamos, su voz quebrada por la emoción, «me he preguntado por qué me dieron en adopción. Si fue porque no me querían, si había algo malo en mí». «No», interrumpió Carmen, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Nunca hubo nada malo en ti, mi amor. Eras perfecta, eres perfecta. Darte en adopción fue la decisión más difícil que he tomado en mi vida, pero lo hice porque creí que era lo mejor para ti». Lucía asintió lentamente, procesando todo lo que había escuchado. «Mis padres adoptivos, ellos son maravillosos», dijo. «Me han dado una buena vida, me han amado incondicionalmente». «Nos alegra escuchar eso», dije sinceramente. «No estamos aquí para reemplazarlos o para perturbar tu vida. Solo queríamos que supieras la verdad y, si estás dispuesta, nos gustaría ser parte de tu vida de alguna manera». Lucía nos miró largo y tendido, como si estuviera tratando de leer nuestras almas. «No sé qué decir», admitió finalmente. «Es mucho para procesar. Yo necesito tiempo». «Por supuesto», dijo Carmen rápidamente. «Tómate todo el tiempo que necesites. Estaremos aquí cuando estés lista». Nos levantamos para irnos, sintiendo una mezcla de alivio por haber dicho la verdad y ansiedad por lo que el futuro podría deparar. Pero antes de que pudiéramos llegar a la puerta, Lucía habló de nuevo. «Esperen», dijo, su voz más firme ahora. «Yo tengo algunas preguntas. Si están dispuestos a responderlas». Nos volvimos hacia ella, nuestros corazones latiendo con esperanza renovada. «Por supuesto», dije. «Pregunta lo que quieras». Y así nos encontramos sentados de nuevo, respondiendo a las preguntas de nuestra hija. Preguntas sobre nuestras vidas, sobre cómo nos habíamos reencontrado, sobre qué esperábamos del futuro. Con cada respuesta, sentía que se formaba un puente sobre el abismo de 18 años que nos separaba. Las horas pasaron volando. Cuando finalmente miramos el reloj,
Era casi de madrugada. Lucía se veía cansada, pero había una luz en sus ojos que no había estado allí cuando llegamos. «Es tarde», dijo, levantándose. «Debería irme a dormir. Tengo mucho en qué pensar». Nos pusimos de pie, inciertos sobre cómo despedirnos. Un apretón de manos sería demasiado formal, un abrazo demasiado prematuro, pero Lucía resolvió nuestro dilema. Dio un paso adelante y, para nuestra sorpresa y alegría, nos abrazó a ambos. Fue un abrazo breve, tentativo, pero lleno de promesas. «Gracias», dijo suavemente, «por venir, por contarme la verdad. Yo me pondré en contacto cuando esté lista para hablar más». Salimos de la casa con el corazón lleno de emociones encontradas. Alegría por haber conocido finalmente a nuestra hija, tristeza por todo el tiempo perdido, esperanza por lo que el futuro podría traer. Mientras nos subíamos al auto, Carmen tomó mi mano. «¿Crees que lo hicimos bien?», preguntó. La miré viendo en sus ojos el reflejo de mis propias emociones. «Creo que hicimos lo mejor que pudimos», respondí. «Y creo que es un comienzo. Un nuevo comienzo para todos nosotros». Mientras conducíamos de vuelta a la ciudad, el cielo comenzaba a aclararse con las primeras luces del amanecer. Era un nuevo día, el primero de muchos en los que Lucía sería parte de nuestras vidas. No sabíamos qué nos depararía el futuro, pero por primera vez en 18 años, sentíamos que estábamos en el camino correcto, el camino hacia la sanación, hacia la familia que siempre debimos haber sido. Las semanas que siguieron a nuestro encuentro con Lucía fueron un torbellino de emociones. Carmen y yo nos encontrábamos en un limbo, ansiosos por recibir noticias de nuestra hija, pero temerosos de presionarla. Cada vez que sonaba el teléfono, nuestros corazones daban un vuelco, esperando escuchar su voz al otro lado de la línea. Mientras tanto, la vida en San Miguel de Allende continuaba. Yo había delegado gran parte de mis responsabilidades en el imperio hotelero, decidido a centrarme en lo que realmente importaba: mi recién descubierta familia. Carmen, por su parte, había comenzado a trabajar en una organización local que ayudaba a mujeres en situación de calle, encontrando en ello una forma de sanar sus propias heridas. Una tarde, mientras compartíamos un café en la terraza de mi suite en el hotel, Carmen me miró con una mezcla de determinación y nerviosismo. «Alejandro», comenzó, «he estado pensando, tal vez deberíamos hacer algo más que solo esperar». La miré, intrigado. «¿Qué tienes en mente?». «Bueno», continuó, jugueteando con su taza, «Lucía mencionó que estudia arte en la universidad local. ¿Y si organizáramos una exposición benéfica en uno de tus hoteles? Podríamos invitar a estudiantes de arte a exponer sus obras. Sería una forma de crear un espacio donde Lucía pudiera acercarse a nosotros en sus propios términos». La idea me golpeó como un rayo de inspiración. Era brillante, una forma sutil de tender un puente hacia nuestra hija sin invadir su espacio. «Carmen, eres un genio», dije, tomando sus manos entre las mías. «Hagámoslo». Los días siguientes fueron un frenesí de planificación. Contactamos a la universidad, seleccionamos un espacio en uno de mis hoteles más emblemáticos y comenzamos a promocionar el evento. Todo el tiempo, nuestros corazones latían con la esperanza de que Lucía decidiera participar. La noche de la exposición llegó más rápido de lo que esperábamos. El salón del hotel bullía de actividad, lleno de jóvenes artistas emocionados y amantes del arte. Carmen y yo recorríamos el espacio, saludando a los invitados, pero nuestros ojos no dejaban de buscar un rostro en particular. Y entonces la vimos. Lucía entró al salón, acompañada por una pareja mayor que supusimos eran sus padres adoptivos. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, y en sus manos sostenía lo que parecía ser un lienzo envuelto. Nuestras miradas se cruzaron a través de la habitación. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Luego, para nuestra sorpresa y alegría, Lucía comenzó a caminar hacia nosotros. «Hola», dijo suavemente cuando llegó a nuestro lado. «Yo traje algo para la exposición, si aún hay espacio». «Por supuesto que hay espacio», respondí, tratando de controlar el temblor en mi voz. «Nos alegra mucho que hayas venido, Lucía». Carmen asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «¿Nos mostrarías tu obra?». Lucía asintió y comenzó a desenvolver el lienzo.
Cuando finalmente lo reveló nos quedamos sin aliento. Era un retrato, pero no uno cualquiera. Era un tríptico. En un panel estaba Carmen, en otro estaba yo, y en el centro, uniendo las dos imágenes, estaba la propia Lucía. «Se llama Lazos Invisibles», explicó Lucía, su voz apenas un susurro. «Lo pinté después de nuestro encuentro. Es como me siento. Conectada a ustedes, pero también separada. Es complicado». Carmen fue la primera en recuperar la voz. «Es hermoso, Lucía. Verdaderamente hermoso». Asentí, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. En ese momento, más que nunca, me di cuenta de lo mucho que nos habíamos perdido, pero también de lo mucho que podíamos ganar. ¿Les gustaría conocer a mis padres?», preguntó Lucía señalando a la pareja que la había acompañado. «Nos encantaría», respondí, encontrando finalmente mi voz. Los siguientes minutos fueron una mezcla de emociones intensas mientras nos presentábamos a los padres adoptivos de Lucía. Esperaba tensión, tal vez incluso hostilidad, pero para mi sorpresa nos recibieron con amabilidad y comprensión. «Siempre supimos que este día llegaría», dijo la madre adoptiva de Lucía, tomando nuestras manos. «Siempre le hemos dicho a Lucía que tiene suficiente amor en su corazón para todos nosotros». Mientras la noche avanzaba, me encontré observando a Lucía interactuar con sus dos familias. Veía cómo se movía entre nosotros, compartiendo una risa con sus padres adoptivos, luego volviéndose hacia Carmen para comentar sobre una obra de arte, para finalmente pedirme mi opinión sobre otra pieza. En un momento dado, me encontré a solas con el padre adoptivo de Lucía. «Señor Montero», comenzó, su voz grave pero amable, «quiero que sepa que no guardamos ningún rencor. Lucía ha sido la luz de nuestras vidas, y siempre estaremos agradecidos por el regalo que nos hicieron al confiarla a nuestro cuidado». Sus palabras me golpearon con fuerza. «Gracias», logré decir, «por amarla, por cuidarla, por darle todo lo que nosotros no pudimos». Él asintió, una sonrisa comprensiva en su rostro. «Ahora tiene 4 padres que la aman. Eso no es una maldición, señor Montero. Es una bendición». Mientras la exposición llegaba a su fin, Lucía se acercó a nosotros una vez más. «Gracias», dijo, su voz cargada de emoción. «Por esto, por todo. ¿Te gustaría que nos reuniéramos de nuevo?», preguntó Carmen tentativamente. «¿Tal vez para cenar la próxima semana?». Lucía sonrió, una sonrisa que iluminó toda la habitación. «Me encantaría», respondió. Mientras veíamos a Lucía marcharse con sus padres adoptivos, sentí que algo cambiaba dentro de mí. El vacío que había sentido durante tantos años comenzaba a llenarse, no solo con el amor por mi hija recién encontrada, sino también con una nueva apreciación por la vida, por las segundas oportunidades. Carmen tomó mi mano entrelazando nuestros dedos. «¿En qué piensas?», preguntó suavemente. La miré viendo en sus ojos el reflejo de mis propias emociones. «Pienso en lo afortunados que somos», respondí, «en lo mucho que hemos perdido, pero también en lo mucho que podemos ganar. Pienso en que, tal vez, finalmente, estamos en el camino correcto». Mientras salíamos del hotel esa noche, bajo el cielo estrellado de San Miguel de Allende, sentí una paz que no había experimentado en años. El futuro seguía siendo incierto, lleno de desafíos y conversaciones difíciles por venir, pero por primera vez me sentía preparado para enfrentarlo. Con Carmen a mi lado y Lucía en nuestras vidas, sentía que finalmente había encontrado mi lugar en el mundo. Ya no era solo Alejandro Montero, el magnate hotelero. Era Alejandro, el hombre, el amante, el padre. Y estaba listo para abrazar cada uno de esos roles con todo mi corazón. El tiempo tiene una forma curiosa de pasar. A veces se arrastra, otras veces vuela. En los meses que siguieron a la exposición de arte, parecía hacer ambas cosas a la vez. Cada momento con Lucía era precioso, pasando demasiado rápido mientras que los días entre nuestros encuentros se alargaban interminablemente. Poco a poco, fuimos tejiendo los hilos de nuestras vidas en una nueva y hermosa tapicería. Las cenas semanales se convirtieron en una tradición, a veces solo nosotros 3, otras veces incluyendo a los padres adoptivos de Lucía.
Cada encuentro traía nuevas revelaciones, nuevas conexiones. Una tarde, mientras paseábamos por el jardín principal, el lugar donde todo había comenzado, Lucía nos sorprendió con una pregunta. ¿Alguna vez pensaron en casarse?, preguntó, sus ojos brillando con curiosidad. Carmen y yo intercambiamos una mirada. En medio de todo lo que había sucedido, apenas habíamos tenido tiempo de pensar en nuestra propia relación. La verdad es que no lo habíamos discutido, respondí honestamente. Hemos estado tan enfocados en conocerte, en ser una familia. Pero nos amamos, interrumpió Carmen tomando mi mano. Siempre lo hemos hecho, incluso cuando no lo recordábamos. Lucía sonrió, una sonrisa que iluminó todo su rostro. Entonces, ¿por qué no se casan? Podría ser una nueva beginning para todos nosotros. Sus palabras resonaron en mi corazón. Miré a Carmen y en ese momento supe que no había nada que deseara más. Carmen Sánchez, dije, arrodillándome allí mismo, en medio del jardín, ante la mirada sorprendida de los transeúntes y la sonrisa emocionada de nuestra hija. ¿Me harías el honor de casarte conmigo? Las lágrimas brillaban en los ojos de Carmen cuando respondió: sí, Alejandro, sí, 1000 veces sí. Los meses siguientes fueron un torbellino de preparativos. Decidimos tener una ceremonia íntima, solo con nuestros seres queridos más cercanos. Lucía se ofreció a ser nuestra dama de honor, un gesto que nos llenó de alegría y emoción. El día de la boda amaneció claro y brillante. El patio interior de uno de mis hoteles más antiguos y hermosos se había transformado en un oasis de flores y luces. Mientras esperaba al pie del altar improvisado, mi corazón latía con una mezcla de nerviosismo y felicidad absoluta. Y entonces la vi. Carmen caminaba hacia mí, radiante en un sencillo vestido blanco del brazo de su padre. Detrás de ella, Lucía la seguía, sosteniendo un ramo de flores y sonriendo con lágrimas en los ojos. Cuando Carmen llegó a mi lado, tomé sus manos entre las mías. «Te amo», susurré, «ahora y siempre». «Y yo a ti», respondió ella, su voz temblando de emoción. La ceremonia fue hermosa en su simplicidad. Intercambiamos votos que hablaban no solo de nuestro amor, sino también de nuestra gratitud por esta segunda oportunidad, por la familia que habíamos encontrado y reconstruido. Cuando el juez nos declaró marido y mujer, el patio estalló en aplausos y vítores. Pero para mí, el sonido más dulce fue la risa de Lucía mientras nos abrazaba a ambos. La recepción que siguió fue una celebración de amor en todas sus formas. Vi a Lucía bailar con sus padres adoptivos, luego conmigo, luego con Carmen. Vi a Carmen charlar animadamente con mi madre, las viejas heridas comenzando lentamente a sanar. En un momento de la noche me encontré a solas con mi madre. Esmeralda Montero, una vez tan formidable, ahora parecía más pequeña, más frágil. «Alejandro», dijo, su voz cargada de emoción, «sé que lo que hice es imperdonable, pero quiero que sepas que estoy verdaderamente arrepentida. Verte hoy, tan feliz, me hace darme cuenta de lo equivocada que estaba». La miré, sintiendo una mezcla de emociones contradictorias. «Madre», respondí finalmente, «lo que hiciste nos causó mucho dolor, pero también nos ha traído hasta aquí. No puedo decir que te perdono completamente, pero estoy dispuesto a intentar construir una nueva relación contigo, por el bien de todos nosotros». Ella asintió, lágrimas brillando en sus ojos. «Gracias, hijo mío. Es más de lo que merezco». Mientras la noche avanzaba, me encontré observando a mi nueva familia. Carmen, mi esposa, charlando animadamente con algunos invitados. Lucía, nuestra hija, riendo con sus amigos. Mis suegros y los padres adoptivos de Lucía compartiendo historias como viejos amigos. En ese momento, sentí una paz que nunca antes había experimentado. El vacío que una vez me había consumido estaba completamente lleno, rebosante de amor, de conexión, de propósito. Carmen se acercó a mí, deslizando su mano en la mía. «¿En qué piensas, esposo mío?», preguntó con una sonrisa. La atraje hacia mí besando suavemente su frente. «Pienso en lo afortunados que somos», respondí, «en cómo, a pesar de todo, hemos encontrado nuestro camino de regreso el uno al otro, en cómo hemos construido esta hermosa familia». «Es como un cuento de hadas», dijo ella, apoyando su cabeza en mi hombro.
No, corregí suavemente. Es mejor, porque es real. Con todas sus imperfecciones, con todos sus desafíos, es real y es nuestro. Mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, marcando el inicio de un nuevo día, me di cuenta de que también marcaba el inicio de un nuevo capítulo en nuestras vidas. Un capítulo lleno de promesas, de amor, de familia. Ya no era el magnate solitario atrapado en una vida vacía. Era Alejandro Montero, esposo de Carmen, padre de Lucía, un hombre bendecido con una segunda oportunidad en la vida y el amor. Mientras los últimos invitados se despedían y Lucía nos abrazaba una vez más, antes de irse con sus padres adoptivos, supe que, sin importar lo que el futuro nos deparara, lo enfrentaríamos juntos, como una familia. El sol se elevaba sobre San Miguel de Allende, bañando la ciudad en una luz dorada. Un nuevo día, un nuevo comienzo, y esta vez estaba listo para vivirlo plenamente, con todo mi corazón.